Todo el mundo seguramente hemos oído hablar de la marca Motorola, esos teléfonos móviles que casi todo el mundo tenía en su día. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está ahora? ¿Sabías que además fueron los primeros en crear el primer teléfono móvil de la historia? ¿Qué ha podido pasar con una marca con tanto prestigio en tan poco tiempo? Vamos a verlo. Esta empresa estadounidense cambió el mundo para siempre con sus inventos, y por si fuera poco, gracias a Motorola pudimos ver y escuchar a los primeros astronautas llegando a la Luna. Pero lo más probable es que conozcas la marca porque estuvo en los bolsillos de muchos de nosotros con los teléfonos móviles más punteros de la época. En este caso no solamente vamos a ver qué pasó con la marca, sino que además vamos a hablar de algo muy interesante, las guerras de patentes y cómo Motorola se convirtió en un gran apoyo para Google. Pero antes vamos a ver sus orígenes. Los inicios de Motorola. Motorola es una empresa con mucha historia. Sus inicios se remontan a 1928 en la ciudad de Chicago, cuando los hermanos Joseph y Paul Galvin compraron una empresa de radios y baterías que estaba en bancarrota, para dar lugar a la Galvin Manufacturing Corporation. Muy pronto se especializaron en un pequeño nicho, las radios para automóviles, y es aquí donde adoptaron por primera vez el nombre de Motorola. Poco a poco empezaron a fabricar radios y televisiones también para los hogares, hasta que inventaron el primer walkie-talkie de la historia. Desde entonces comenzaron a trabajar con el gobierno de Estados Unidos, y se podría decir que Motorola jugó un papel muy importante en las comunicaciones del ejército durante la Segunda Guerra Mundial y más adelante en la Guerra de Vietnam. A lo largo de estos años, Motorola se ganó un gran nombre en el mundo de las telecomunicaciones, y por este motivo fue la empresa responsable de transmitir la señal desde el espacio en un momento histórico, la llegada del ser humano a la Luna en 1969. Sin embargo, fue en los años 70 cuando Motorola comenzó a trabajar en el proyecto más importante de su historia, el teléfono móvil. Un invento revolucionario. Tras invertir más de 150 millones de dólares y unos cuantos años de investigación, Motorola consiguió lanzar el primer teléfono móvil en 1983, llamado Dynatac. De hecho, si buscas en Google quién fue el inventor, aparece un empleado de Motorola que fue responsable de este proyecto, llamado Martin Cooper. Ahora bien, como te puedes imaginar, los smartphones actuales no se parecen en absoluto al teléfono original. Su batería apenas duraba 30 minutos y tardaba en cargar más de 10 horas. Además pesaba casi 1 kilo y costaba unos $4.000, el equivalente a $10.000 actuales. A pesar de todos sus defectos, podríamos decir que fue uno de los inventos más revolucionarios de la historia, y muy pronto este teléfono se convirtió en un símbolo de estatus. Pocas personas podían permitírselo, pero Motorola anunció su nuevo producto en televisión y todos querían conseguir uno. Apenas había stock, así que había que apuntarse a una larga lista de espera para poder comprarlo. Esto fue el principio de una nueva era. La época dorada de Motorola. Con el tiempo, Motorola consiguió fabricar teléfonos con más batería, más ligeros y sobre todo más pequeños. Por ejemplo, el MicroTAC o el StarTAC. Y por supuesto, gracias a que Motorola fue la empresa pionera, se convirtió en el líder del mercado en los años 90, hasta que llegó un nuevo competidor para arrebatarle el primer puesto, Nokia. Nokia y Motorola lideraban uno de los mercados con mayor crecimiento del momento, y fue en esta época cuando Motorola lanzó uno de sus mayores éxitos, el Motorola Razr V3. Seguro que lo conoces, porque hicieron una publicidad muy agresiva con las celebridades más influyentes de la época, y se vendió como churros. Vendieron más de 130 millones de unidades de este modelo, y se convirtió en el teléfono más vendido de Norteamérica. Sin embargo, la época dorada de Motorola llegó a su fin de la noche a la mañana, y el responsable fue otra empresa estadounidense, Apple. La crisis de Motorola. Si el primer teléfono móvil fue un invento completamente revolucionario, el primer smartphone fue la guinda del pastel. Apple anunció el primer iPhone en 2007 y el mercado de los teléfonos móviles cambió radicalmente. And we are calling it
iPhone. Y como te puedes imaginar, muchas empresas se quedaron por el camino. ¿Recuerdas el éxito de Nokia, BlackBerry o Motorola? Prácticamente de la noche a la mañana, todo el éxito que habían cosechado en su historia se esfumó con la llegada del iPhone. Motorola tuvo unas pérdidas de 4.300 millones de dólares entre los años 2007 y 2009, porque no llegó a tiempo para surfear la ola de los smartphones. Cuando lanzó su primer móvil inteligente en 2009, el Motorola Droid, ya habían aparecido nuevos competidores como Samsung o Huawei, y Apple dominaba el mercado. El smartphone de Motorola fue un fracaso absoluto y la empresa estaba sumergida en tal crisis que se vio forzada a dividir sus negocios en dos empresas independientes, Motorola Mobility y Motorola Solutions. Esta decisión fue muy importante porque Motorola llevaba décadas arrastrando un problema. Había una fuerte rivalidad dentro de la empresa entre sus divisiones de teléfonos móviles y su negocio de telecomunicaciones para empresas. Por tanto, decidieron que Motorola Mobility pasaría a controlar su línea de dispositivos móviles y soluciones para el hogar, mientras que Motorola Solutions se enfocaría en ofrecer soluciones de telecomunicaciones para gobiernos y empresas, es decir, B2B, directamente trabajando con otras empresas y no con un cliente final. Además, es interesante entender que para cada empresa existe una red de valor, es decir, toda una infraestructura que lo que hace es acabar creando más valor para un cliente final. Y cuando estas redes de valor están tan mezcladas con objetivos tan distintos como era el caso de Motorola, una práctica muy común es separarlas para que cada red de valor y cada estructura de incentivos esté yendo a dar valor a los clientes que tienen. Si no, siempre van a haber conflictos. Pero, ¿qué ocurrió entonces con Motorola? ¿Consiguió salvarse? Fue entonces cuando ocurrió algo completamente inesperado. Llegó Google para salvarla. Comprada y vendida. En 2012, Google anunció la compra de Motorola Mobility por 12.500 millones de dólares. Y seguramente estarás pensando, ¿qué pinta Google en todo esto de los smartphones? Pues bien, en aquella época, Google estaba decidida a dominar el mercado de los smartphones y había apostado de lleno por Android, su sistema operativo para móviles. En aquel momento se estaba librando una cruda batalla por las patentes de estos dispositivos móviles. En concreto, Apple estaba demandando a sus competidores por imitar sus dispositivos. Y es aquí donde entra Motorola, una empresa que tenía uno de los portfolios de patentes más respetados de la industria. Contaba con más de 17.000 patentes registradas y tenía otras 7.000 solicitudes pendientes por aprobar. Para que te hagas a la idea, Motorola era propietaria de algunas tecnologías esenciales para los móviles, como servicios de localización, pantallas táctiles, diseños de antena o redes 3G. Además, Motorola ya había utilizado estas patentes para defenderse en los juzgados frente a rivales como Apple o BlackBerry. Así que se podría decir que Motorola era una gran oportunidad redonda para Google, porque sus patentes se convirtieron en un arma legal para defender a Android de sus competidores. Sin embargo, esta alianza no salió bien del todo. Motorola no fue capaz de ganarle terreno a sus competidores, ni siquiera bajo el paraguas de Google. De hecho, en apenas 4 años, Motorola perdió cuota de mercado hasta ser prácticamente irrelevante. La empresa no hacía más que quemar dinero, así que Google decidió vender Motorola Mobility a Lenovo por 2.900 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares menos que lo que pagó por ella. Y aunque esto parezca un fracaso absoluto, la realidad es que Google tenía un as bajo la manga. Antes de vender su empresa a Lenovo, Google se quedó con prácticamente todas las patentes de Motorola, valoradas en más de 5.500 millones de dólares. Lenovo, por el contrario, se quedó con la marca Motorola y cerca de 2.000 patentes, además de un acuerdo para compartir algunas licencias con Google. Se podría decir que Lenovo hizo una compra estratégica porque tenía el objetivo de penetrar el mercado de Estados Unidos y Europa, donde la marca Motorola era más que conocida y seguía contando con una gran reputación gracias a toda su historia. Precisamente, gracias a la marca Motorola, Lenovo ha logrado una gran cuota de mercado en países como Brasil o India, y han conseguido más de un 8% de market share en Estados Unidos. Y ahora la pregunta es para ti, ¿qué crees que pasará con Motorola? ¿Crees que volverá a la cima en manos de Lenovo o pasará a la historia definitivamente?
Y ahora, como siempre, vamos a por las lecciones principales. La número 1 tiene que ver con lo que ha hecho bien Motorola. Al principio Motorola entendió muy bien su mercado y hizo una publicidad muy agresiva para llegar al máximo de personas posibles con su producto. Si tanta gente conocemos Motorola es porque hicieron muy bien la distribución, asociando sus productos con famosos de la época. Eso se llama el halo effect. Consigues transferir lo que tú crees que tiene ese famoso, que es celebridad, éxito, etc., al producto instantáneamente. La segunda lección es el tema de las innovaciones disruptivas. Normalmente cuando una empresa está creando valor, tiene esta red de valor que se centra en innovar de manera sustentadora el producto que tienen para sus clientes, pero les es muy difícil crear una disrupción. Es por eso que los emprendedores o empresas que no tienen tanto implicado en ese mercado consiguen realmente penetrar con esa innovación disruptiva. Un consejo que suelen dar para crear innovaciones disruptivas es que crees spin-offs dentro de tu empresa con grupos más reducidos que puedan permitirse atacar esas nuevas disrupciones, porque al principio el mercado es muy pequeñito y no vale la pena para que la empresa principal, no tendría sentido a nivel numérico, ir a por esas innovaciones. Aún así, tengo que decir que este tipo de innovaciones disruptivas es muy difícil de verlas venir, y aquí no digo que Motorola lo haya hecho mal. Esto puede pasar en cualquier sector y está pasando constantemente. Simplemente hay que estar al día y no menospreciar a tus competidores, entender realmente esa innovación disruptiva, y aunque al principio veas que hay poco segmento de clientes que estén adoptándola, es muy probable que enseguida se dispare. Y por último está el tema de las adquisiciones. Fijémonos que Google compró Motorola por todo el tema de las patentes. Y luego Lenovo lo compró por la estrategia de penetrar mercado, etc. Hay dos tipos de forma de crecer: orgánicamente, que es ir creciendo normalmente, o a través de adquisiciones estratégicas, pero siempre tienen que tener un sentido dentro de tu plan y visión de empresa. Siempre recomendamos a los emprendedores crecer al máximo orgánicamente, y cuando llegas a una etapa ya elevada de tu empresa, cuando ya tienes cierto volumen, etcétera, empezar a plantearte las adquisiciones inorgánicas, que es comprando. Y nada, hasta aquí este caso, espero que te haya gustado. Decirte que llevamos trabajando 3 meses en grabaciones para Silex 2.0, que es el curso en el que entra todo a nivel de emprendimiento, desde los fundamentos, tipos de negocio, iteración con tu producto, finanzas, formas de financiarte, marketing, escalar, delegar la empresa, o sea, todo concentrado ahí. Llevamos horas y horas y horas de grabación. Ese curso saldrá en octubre, del 14 al 19, pero el 13 daremos una clase en la que explicaremos todo lo que entra en este Silex 2.0. Puedes apuntarte para que te avisemos y asegurarte una plaza en el link que está en el primer comentario y en las tarjetas. Mi nombre es Euge Oller, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!